Hay bosques que no quieren ser entendidos y hacen todo lo posible para que no lo seas. Antes de comenzar, si estos casos documentados de lo inexplicable en bosques en todo el mundo te interesan, suscríbete al canal y activa la campanita. Lo que vas a escuchar hoy no son cuentos de hadas ni leyendas de fogón. Son casos con fechas, nombres, fotografías verificadas por agencias de noticias internacionales, declaraciones de militares, registros policiales formales, relatos de guardabosques que llevan décadas trabajando en el interior de estos lugares. 4 bosques en 4 continentes distintos, 4 tipos de fenómenos completamente distintos y una sola cosa en común. Nadie ha podido explicar lo que ocurre en ellos. En el noroeste de Rumanía, a solo 3 kilómetros del centro de Cluj-Napoca, la segunda ciudad más grande del país, hay un bosque que los locales evitan. Se llama Hoia Vacío. Cubre 250 hectáreas de encinos y hayas, está accesible en autobús desde el centro de la ciudad, y en su interior han ocurrido cosas que no tienen explicación científica confirmada después de décadas de investigación. No es un lugar remoto, no es un lugar inaccesible, es un bosque a las afueras de una capital universitaria con 400.000 habitantes y sigue sin explicarse. Hay cosas que la razón no puede explicar, y esta es una de ellas. En el corazón del bosque hay un claro, no un claro casual, donde los árboles se espacian y la luz llega al suelo, un claro perfectamente elíptico de aproximadamente 290 metros de diámetro, donde absolutamente nada crece. El suelo es tierra desnuda, no hay hierba, no hay musgo, no hay la maleza que cubriría cualquier parcela de tierra abandonada en Europa del Este en cuestión de semanas. El límite entre el bosque denso y el claro es anormalmente nítido, sin zona de transición gradual. Los análisis de suelo realizados por equipos de geólogos y botánicos durante décadas no han encontrado ninguna contaminación, ninguna acidez anómala, ninguna razón química o biológica para que nada crezca. El suelo es perfectamente normal y, sin embargo, está completamente vacío. Los árboles del bosque que rodea el claro crecen en formas que los botánicos no pueden explicar por completo. Los troncos se tuercen sobre sí mismos en espirales, las ramas crecen hacia abajo en lugar de hacia arriba. Los anillos de crecimiento de los árboles cortados en el área muestran anomalías que no corresponden a ningún estrés ambiental conocido. No hay enfermedades, no hay plagas, solo árboles que crecen en ángulos imposibles, como si algo los empujara desde el interior. En 1968, un técnico militar rumano llamado Emil Barnia estaba de picnic en el bosque con su novia y 2 amigos. Era el 18 de agosto, hacía calor, no había ningún motivo especial para estar ahí. Barnia levantó la vista y vio un objeto metálico, circular, completamente silencioso, moviéndose lentamente sobre el claro. Lo describió como un disco metálico que se inclinó levemente antes de acelerar y desaparecer. Tenía su cámara consigo, una energía básica de las que llevaban los rumanos de clase media en los años 60. Tomó 4 fotografías. Las imágenes muestran un objeto oscuro y discoforme contra el cielo nublado, sin alas visibles, sin propulsión visible, sin estela. Veja lo que dijo Emil Barnia en las declaraciones que hizo antes de publicar las fotografías, sabiendo perfectamente lo que le costaría. Vi el objeto durante varios minutos. No hacía ningún ruido. Se movía demasiado lento para ser un avión y demasiado rápido para ser un globo. Me acerqué al claro para verlo mejor. Lo que sentí en ese momento fue algo que no he sentido en ningún otro lugar. Una presión en los oídos, un malestar que no venía del cuerpo, sino de algo fuera del cuerpo. Cuando publiqué las fotografías, sabía lo que me pasaría. Era miembro del Partido Comunista, tenía autorización de seguridad militar. Rumania bajo Ceausescu no alentaba a sus ciudadanos a reportar fenómenos aéreos inexplicables. Me degradaron, mi carrera se estancó. Las imágenes comenzaron a circular en redes paranormales europeas y para principios de los años 70 habían sido reproducidas en publicaciones de toda Europa y América Latina. No me arrepiento de haberlas publicado.
Lo que vi era real. Pero las fotografías de Barnea no son el fenómeno más perturbador del Olla vacío. En 1990, una niña de 5 años desapareció en el bosque durante un picnic familiar. La familia la buscó, la policía la buscó. Voluntarios peinaron las 250 hectáreas durante días. No encontraron ningún rastro. La niña fue declarada desaparecida. 5 años después, la niña reapareció en el claro central del bosque, el mismo claro donde nada crece. Tenía la misma ropa que llevaba cuando desapareció. La ropa estaba deteriorada, como si hubiera sido usada continuamente durante 5 años, pero ella no había envejecido. No tenía memoria de dónde había estado. Para ella, solo habían pasado unos minutos. Los médicos que la examinaron no pudieron explicar su estado ni su aparente falta de envejecimiento durante el periodo de desaparición. Y luego están los síntomas físicos. Las personas que entran al bosque regularmente reportan sin que haya contacto con ninguna planta tóxica identificada, náuseas, dolores de cabeza severos, ansiedad intensa y desorientación. Algunos salen del bosque con quemaduras en la piel que aparecen en zonas que no tocaron ninguna vegetación. La explicación propuesta por investigadores durante décadas ha sido exposición a campos electromagnéticos anómalos. Las mediciones dentro del bosque muestran variaciones magnéticas que no corresponden a la geología del área. Ningún análisis ha localizado la fuente de estas variaciones. El Olla vacío está a 20 minutos en autobús del centro de Cluj-Napoca. Puedes llegar hoy, y lo que ocurre allí dentro lleva décadas sin explicación. Si lo estás disfrutando, dale me gusta y cuéntame en los comentarios, ¿te atreverías a entrar al Olla vacío solo? Pero si la floresta de Olla vacío desafía la explicación con su silencio y su claro estéril, el siguiente bosque hace algo diferente. Te rodea de un silencio tan absoluto que no parece natural, y lo que vive en él lleva siglos mirando a quienes entran. Aokigahara se extiende por 35 kilómetros cuadrados al noroeste del monte Fuji, en la isla de Honshu, Japón. Se formó sobre la lava solidificada de la última gran erupción del Fuji en el año 864 de nuestra era. El suelo de lava poroso absorbe el sonido de una forma que no es normal. Una vez que entras más de 100 metros, los sonidos del exterior desaparecen. No hay canto de pájaros, no hay insectos, no hay viento audible, solo tu propia respiración que suena extrañamente amplificada y el latido de tu corazón. Hay cosas que la razón no puede explicar. Esta es una de ellas. Las brújulas no funcionan en Aokigahara. Los depósitos de hierro magnético en el suelo de lava volcánica porosa desvían las agujas de las brújulas y degradan la precisión de los GPS. El militar japonés ha usado el bosque para entrenamiento de navegación y orientación desde 1956, precisamente porque la dificultad es real y documentada. No es una leyenda, es geología verificable. Lo que no es verificable por geología son las otras cosas que ocurren en el interior. Los guardabosques de Aokigahara trabajan en el bosque durante años. Llevan las marcas de su trabajo, herramientas de corte para abrir camino entre la vegetación densa, cuerdas para señalizar el camino de regreso, la equipación necesaria para lo que a veces se encuentran más adentro, y muchos de ellos, después de décadas de trabajo en el interior, reportan las mismas cosas con una consistencia que resulta difícil de desestimar. Escuchan gritos humanos procedentes del interior del bosque, en zonas que verifican y encuentran vacías.
Ven sombras que se mueven entre los árboles con forma y movimiento humano, que desaparecen cuando los miran directamente. Algunos describen la sensación de ser observados con tal intensidad que resulta físicamente incómoda en zonas en el bosque que es perfectamente silencioso y no hay nadie más. Vea o qué dijo un guardabosques veterano con más de 15 años trabajando en Aokigahara en un testimonio recogido por investigadores del fenómeno paranormal en Japón. He encontrado muchas cosas en este bosque, cosas que forman parte del trabajo, pero hay experiencias que no son parte del trabajo y que no tengo forma de explicar. He oído gritos en zonas donde luego no había absolutamente nadie, no ecos, no el bosque distorsionando sonidos de otra parte, gritos claros, humanos, procedentes de un punto específico, que cuando llegas a ese punto no tienen ninguna fuente. He visto sombras moviéndose entre los árboles con la forma y el movimiento de una persona. Las he seguido. Nunca había nadie. En la tradición japonesa, los que mueren con rabia o con una profunda angustia se convierten en yurei, espíritus que permanecen atados a la tierra. Este bosque tiene los yurei más concentrados de Japón. Eso es lo que dicen los shintoístas que conocen bien el lugar. Yo no sé si creo en yurei, pero he visto cosas en este bosque que no encajan en ninguna explicación que yo conozca. La práctica del ubasute, que consistía en llevar a los ancianos o enfermos incapacitados a la montaña o al bosque para dejarlos morir durante tiempos de hambruna, fue documentada históricamente en Aokigahara hasta bien entrado el siglo XIX. En 2003, dentro del bosque, fueron encontrados 105 cuerpos, el número más alto registrado en un solo año. El gobierno japonés dejó de publicar las estadísticas anuales en 2010 en un intento de reducir la atención sobre el lugar. Las patrullas voluntarias que recorren el bosque regularmente encuentran notas, objetos personales y rastros que cuentan las historias de quienes entraron y no salieron. Y los guardabosques que trabajan ahí siguen reportando, con décadas de experiencia como respaldo, que en Aokigahara no están solos. Y si Aokigahara guarda sus secretos en el silencio, el siguiente bosque los guarda en la oscuridad y en el frío de uno de los paisajes más antiguos de Europa. La Selva Negra, el Schwarzwald alemán, se extiende por más de 6.000 kilómetros cuadrados del suroeste de Alemania. Los romanos la llamaron Silva Nigra, la madera negra, porque su dosel era tan denso que en pleno invierno bloqueaba la luz del sol y creaba una oscuridad de mediodía en el suelo del bosque. Los hermanos Grimm no inventaron los cuentos que recogieron de esta región. Los cuentos ya existían. Hansel y Gretel capturados por la bruja, Caperucita Roja acechada por el lobo, Raperoncino encerrado en la torre, son reflejos de algo que la gente que vivía cerca de este bosque había estado sintiendo desde hace siglos. Hay cosas que la razón no puede explicar. Esta es una de ellas. En el siglo XVI, un artista anónimo produjo una serie de grabados en madera que mostraban a una figura que los alemanes llamaban Der Grossmann, el hombre alto. La figura es extremadamente alta, desproporcionadamente delgada, con ojos prominentes y múltiples brazos o apéndices. Los grabados no son decorativos, son parte de un corpus de advertencia, del tipo que los adultos usaban para disciplinar a los niños. Si eres malo y entras al bosque, Der Grossmann te encontrará. Los peores niños nunca volvían. Pero lo perturbador no es la existencia de los grabados del siglo XVI. Lo perturbador es que las descripciones de una figura extremadamente alta, delgada y anómala en la Selva Negra no se detuvieron en el siglo XVI. Siguen llegando. Caminantes modernos que recorren los senderos del Schwarzwald reportan, con suficiente consistencia para generar documentación en foros de senderismo y reportes locales, la presencia de una figura alta que los observa desde los árboles. No es siempre en el mismo lugar.
No siempre tiene la misma descripción exacta, pero la figura es siempre alta, siempre delgada, siempre inmóvil cuando es vista y siempre desaparece cuando el testigo se acerca. Vea lo que dijo un caminante que reportó un avistamiento en los senderos del Schwarzwald en el área del Kinzig Valley en una declaración recogida por investigadores de fenómenos paranormales en Alemania. Llevaba 3 horas caminando por el sendero cuando miré al lado y vi algo entre los árboles. Era alto, mucho más alto que una persona normal, y era delgado de una forma que no correspondía a ningún animal que pudiera reconocer. Estaba completamente inmóvil. Me miraba, o al menos estaba orientado en mi dirección. No tengo forma de describir lo que sentí en ese momento que no suene ridículo. Sentí que algo físico me empujaba a alejarme de ahí. No pánico, algo más frío que el pánico. Empecé a caminar. No corrí, caminé rápido, sin mirar atrás. Cuando llegué al final del sendero y estuve en zona abierta, la sensación desapareció inmediatamente, como un interruptor. Dentro del bosque había algo que no debía ver. Fuera del bosque no había nada. Pero la Selva Negra tiene un fenómeno aún más concreto y documentado que los avistamientos de la figura. Hay una área en el bosque que los locales conocen como el Verbotener Wald, el bosque prohibido. Es un parche de terreno dentro del Schwarzwald donde los animales no entran. Los perros que acompañan a los caminantes se detienen en sus bordes y se niegan a avanzar. El suelo está desnudo, los árboles están retorcidos. Las personas que se acercan a sus bordes reportan consistentemente una presión en los oídos, una sensación de malestar físico y una urgencia de alejarse que no corresponde a ningún peligro visible. No se ha identificado ninguna fuente de gas tóxico, ninguna radiación anómala, ni contaminación del suelo. Simplemente el área produce un efecto en los organismos vivientes que ninguna investigación ha podido explicar. En 1922, en una granja llamada Hinterkaifeck, dentro de la Selva Negra, 6 miembros de una familia fueron asesinados con un hacha. Sus cuerpos no fueron descubiertos durante días. Antes del crimen, el cabeza de familia, Andreas Krüber, había encontrado huellas en la nieve que venían del bosque y llegaban a la casa, sin regreso. Había escuchado pasos en el desván. Había encontrado un periódico de un pueblo lejano que nadie de la familia había comprado. Alguien había estado viviendo en la casa o en sus alrededores antes de los asesinatos. El crimen nunca fue resuelto. La granja fue demolida. El asesino nunca fue identificado. Y la figura que los vecinos habían visto merodeando por los límites del bosque antes de los asesinatos tampoco fue nunca encontrada. La Selva Negra lleva siglos produciendo este tipo de historias y siglos después sigue produciéndolas. Y para cerrar estos 4 casos de bosques donde algo que no debería existir sigue existiendo, debo hablarte de un área de 200 millas cuadradas en el sureste de Massachusetts, donde los fenómenos documentados son tan variados, tan persistentes y tan confirmados por testigos profesionales que es difícil desestimar todo a coincidencia. El Triángulo de Bridgewater es el nombre que el criptozoólogo Loren Coleman acuñó en los años 70 para describir un área triangular entre las ciudades de Abington, Rehoboth y Freetown en Massachusetts, a 50 kilómetros al sur de Boston. En el corazón del triángulo está el Hockomock Swamp, un pantano de 5,000 acres que el pueblo Wampanoag usó como territorio sagrado durante 8,000 años antes de la llegada de los colonizadores europeos. Los Wampanoag llamaban al pantano el lugar donde habitan los espíritus. No era una metáfora. Hay cosas que la razón no puede explicar, y esta es una de ellas. En 1997, un hombre de Taunton, Massachusetts, llamó a la policía para reportar algo que había visto al amanecer al borde de la carretera, en el límite del bosque. Había visto una criatura pequeña, gris, agazapada junto a la cuneta. Cuando se acercó, la criatura corrió hacia el bosque con una velocidad
que no correspondía a ningún animal que pudiera identificar. La describió como mitad niño, mitad animal. El agente policial que tomó la declaración la registró formalmente. En 2003, un grupo de investigadores paranormales que acampaban en el Freetown Fall River State Forest, dentro del Triángulo, despertaron para encontrar luces azules circulando alrededor de su tienda. Uno de ellos salió y vio 3 figuras pequeñas de pie en el límite del bosque. Cuando gritó, desaparecieron en un destello de luz, dejando solo el olor a azufre en el aire. Estas criaturas, descritas por los Wampanoag durante siglos como los Pukwudgies, son entidades que la tradición indígena de Nueva Inglaterra describe como figuras humanoides pequeñas con ojos brillantes que pueden aparecer y desaparecer a voluntad, que llevan a las personas hacia el peligro y que habitan específicamente los bosques y pantanos del área. La descripción de los Pukwudgies en los registros orales Wampanoag, que datan de siglos antes de la colonización europea, coincide con precisión desconcertante con las descripciones que dan los testigos modernos de lo que ven dentro del triángulo. Vea lo que dijo Bill Russo, de Freetown, Massachusetts, cuyo avistamiento fue documentado por investigadores del documental The Bridgewater Triangle y cuyo relato fue verificado por el dibujante John Gegg, quien produjo una ilustración basada en la descripción directa de Russo. Estaba caminando por el bosque cuando vi algo parado en el sendero delante de mí. Era pequeño, no llegaba a mi cintura. La piel era gris, los ojos relucían. Tenían una luz propia, una luz que no reflejaba la del sol, sino que venía desde adentro. Me quedé quieto. No sé por qué no salí corriendo. Me quedé mirándolo, y él me miró a mí. No parecía temerme. Me pareció que yo le resultaba curioso, pero no importante. Luego se dio la vuelta y entró al bosque. Lo vi moverse entre los árboles. Se movía de una forma que no era normal para ningún animal, y luego simplemente no estaba. No lo vi irse corriendo, no lo vi esconderse, simplemente dejó de estar. Un agente de policía del área de Bridgewater registró formalmente haber visto una criatura alada negra con una envergadura entre 2 y 4 metros sobrevolando el Hockomock Swamp. La describió como un pterodáctilo o como el Thunderbird de la mitología nativa americana. No era el único oficial que había visto algo similar en el área. En el Freetown Fall River State Forest, en un acantilado de 30 metros, conocido como The Ledge, han ocurrido múltiples suicidios no explicados por personas sin historial de depresión conocido. La tradición Wampanoag dice que los Pukwudgies atraen a las personas hacia los acantilados y los empujan. Los investigadores modernos no tienen una mejor explicación. El Triángulo de Bridgewater sigue activo. Los avistamientos siguen llegando. Las declaraciones policiales formales siguen acumulándose. Y el Hockomock Swamp, el lugar donde los espíritus habitan, según el pueblo que vivió ahí durante 8,000 años, sigue siendo exactamente lo que los Wampanoag dijeron que era. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios cuál de estos 4 bosques te parece más perturbador. ¿El claro estéril del Hoia Baciu? ¿El silencio antinatural de Aokigara? ¿La figura alta del Schwarzwald? ¿O los Pukwudgies de Bridgewater? Nos vemos en el próximo caso.